Hola Nacho, pues efectivamente, si ayer el protagonista, digamos, del primer día de reuniones del G7 podemos decir que fue Zelensky, hoy ha sido el Papa, ha sido recibido con mucho afecto por parte de los líderes que estaban reunidos, que no solo eran los del G7, sino que también había muchos otros presidentes o primeros ministros invitados. Vino para hablar sobre la inteligencia artificial, fue recibido con una gran ovación, desde luego no hubo frialdad por parte de ninguno de los líderes, sino más bien todo lo contrario. Hemos visto que fue acogido con mucho afecto. El Papa también habló largo y tendido sobre los desafíos éticos de la inteligencia artificial, diciendo que no se puede delegar decisiones que afectan a las personas, a las máquinas. También dijo que no se puede, rechazó, digamos, la idea de hacer armas que estén completamente automáticas, es decir, que sean solamente dirigidas por las máquinas, por la tecnología y que al final la decisión de matar o no a una persona dependa de una máquina. Digamos que de alguna forma lo que ha querido decir es que la tecnología no puede, digamos, quitar a las personas de sus responsabilidades a la hora de tomar las decisiones. Esto por un lado. Por otro lado, destacar que a lo largo de este día también se han afrontado otras cuestiones como más en profundidad se habló de las migraciones, de cómo ayudar a África para, digamos, evitar que haya tantos flujos migratorios, sobre todo hacia aquí, hacia Europa. Y como dices, un día lleno de grandes encuentros bilaterales. Hemos podido ver que, como dices, el Papa ha sido uno de los más reclamados. Ha tenido hasta 10 encuentros bilaterales, entre ellos presidente Zelensky, uno de los primeros, también con Joe Biden, personas con las que pues está de acuerdo, digamos, en la línea de evitar la agresión de Rusia, pero también el Papa ha sido bastante crítico, incluso con el aumento del gasto militar, que esto también lo ha señalado en alguna otra ocasión cuando manifestó su desacuerdo con que la OTAN aumente hasta el 2%, pida a los países Ujú. que formen parte de la OTAN, pues aumenten hasta el 2% el gasto militar. Por tanto, una jornada muy intensa la del pontífice de 87 años, que esta mañana además también tuvo otro encuentro de una naturaleza completamente distinta, porque estuvo con hasta 100 cómicos venidos de 15 países, cómicos venidos de todo el mundo, venidos también pudimos ver de Estados Unidos a Jimmy Fallon, Whoopi Goldberg, que estuvieron con el Papa y el Papa pues les habló de la importancia de reírse, que se puede reír incluso de Dios sin ofender, digamos, los sentimientos de los creyentes. Pero digamos que ha sido una jornada completa para el pontífice argentino, primera vez que entra en el G7 y además una jornada largo de muchos encuentros bilaterales y también una intervención larga para hablar de una de las cuestiones de actualidad, la inteligencia artificial desde un punto de vista ético, Nacho. Bien, enseguida, ya que nombrabas, por supuesto, a Argentina, vamos a estar haciendo un resumen de lo que hizo Javier Milei en estas últimas horas, pero aprovecho para preguntarte brevemente por algo que muchas veces hemos charlado juntos. ¿Se lo ve bien al Papa y de hecho muy activo? Vale decir, su salud en este momento pasa por una buena instancia. Efectivamente, Nacho, sí, eso lo podemos confirmar, aunque esta misma mañana sí que vimos que al principio cuando comenzaba a hablar a los cómicos volvía un poco se veía como un poco le costaba respirar, pero lo cierto es que Mm. digamos que ese resfriado, ese problema que tuvo a finales del año pasado y que se arrastró durante varios meses de este año hasta el punto de que incluso en la Semana Santa pues no leyó alguna de las homilías. Sí que hemos visto, en cambio, ya al Papa Francisco bastante recuperado. Le hemos visto hoy este viaje hacia el G7 es un viaje de 7 horas de duración, cuando por la mañana ha tenido este encuentro con los cómicos. La semana pasada tuvo 27 encuentros oficiales, semipúblicos y 2 encuentros públicos con miles de personas, una esa catequesis abierta a la gente que tiene todos los miércoles en San Pedro. Le hemos visto hacer bromas continuamente, salir incluso la semana pasada del Vaticano para ir a las afueras de Roma para tener encuentros con parroquianos, con familias, encuentros de una dinámica muy sencilla de preguntas y respuestas. Por tanto, sí que podemos decir, Nacho, que al Papa, desde luego, físicamente le estamos viendo mucho mejor. Si bien es cierto que ya prácticamente cada vez camina menos, cada vez se mueve prácticamente siempre en silla de ruedas. Antes sí que lo veíamos caminar más, pero de ánimo está perfectamente, de cabeza, o al menos así lo demuestra. Hoy ha saludado a los 100 artistas uno por uno y estaba muy atento a las cosas que le decían, le respondía, les hacía bromas. O sea que vemos a una persona de 87 años
que desde luego por lo menos está en muy buen estado, Nacho, sí que podemos decir eso, que está en muy buen estado. Sí, lo adelantábamos, el presidente del país donde transmitimos, el presidente de Argentina, que es Javier Milei, también está participando en esta cumbre del G7 en Italia, en su octavo viaje al exterior desde que asumió en diciembre. El mandatario, que de hecho es uno de los expositores en el panel sobre inteligencia artificial y que recibió esta invitación especial, saludó a varios de los mandatarios presentes y justamente estas son algunas de las fotos que han marcado su jornada. Fíjense, cuando el Papa Francisco se acercó a los líderes, como decíamos recién, en silla de ruedas, Milei, ahí lo tenemos, lo saludó afectuosamente y le dio un abrazo. El líder católico ahí respondía con una sonrisa y continuó con la fila de saludos. Pero el presidente argentino también saludó muy efusivamente al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, según las fotos que divulgó el vocero del gobierno argentino. El primer cruce, podríamos decir, ocasional, porque no llega a ser una reunión bilateral entre el presidente de Argentina y el actual presidente de Estados Unidos, teniendo en cuenta que Milei siempre se ha mostrado mucho más cercano al expresidente del país, Donald Trump. Cuando Milei, por otro lado, avanzamos, se encontró con la directora del Fondo Monetario Internacional, con Kristalina Georgieva, también le dio un abrazo y posó para las cámaras con los pulgares en alto. El mandatario, hay que decir, tiene en agenda una reunión bilateral con la gerente del FMI, Fondo Monetario Internacional, que aprobó un nuevo desembolso de dinero en las últimas horas aquí para la República Argentina, seguramente también por eso estas sonrisas. A su llegada al foro diplomático, Milei, seguimos repasando algunos de los momentos principales que ha vivido en estas horas el presidente argentino. Fue recibido de esta manera, allí lo tenemos, por la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que es ni más ni menos que la anfitriona de esta cumbre. Ya se conocían, por supuesto, en otras oportunidades, ya que el presidente argentino ha viajado a su país con anterioridad. Y por último, hay que contar que el presidente de Argentina tiene en agenda una reunión bilateral con su par de Francia, Emmanuel Macron, a quien de todas maneras hace algunas horas logró saludar en persona. Aquí está la foto y después ya tendrá más tiempo para poder dialogar mano a mano. El primer día de reuniones del G7 ha terminado con un acuerdo económico de ayuda a Ucrania por valor de 50.000 millones de dólares. Se espera que para realizar ese pago se usen los activos rusos congelados a raíz de las sanciones económicas que se decidió tomar tras el inicio de la invasión a Ucrania. Estuvo presente el presidente Zelensky, quien compareció con Joe Biden en una rueda de prensa para hablar de este paquete de ayudas económicas, pero esta no fue la única cuestión que se afrontó en este primer día de reuniones del G7, porque también se habló de la crisis en Oriente Medio, de los desafíos del cambio climático y también de los problemas de África, concretamente de la migración de África hacia Europa. En todo caso, se espera que a lo largo de los próximos días se realicen muchos encuentros bilaterales a nivel diplomático, que pasen por aquí muchos otros líderes como el presidente de Turquía, el presidente de Brasil, el primer ministro de la India o incluso el Papa Francisco, quien el viernes debería pasar por el G7 para hablar de los desafíos éticos de la inteligencia artificial. Para CNN, Javier Romero, Roma. Quiero cerrar diciendo lo siguiente. Tenemos 3 pasos principales en el G7. Juntos, que le podemos mostrar a Putin que no nos va a dividir, que no puede con nosotros y que estaremos con Ucrania hasta que triunfen en la guerra. Primero, este acuerdo bilateral que acabamos de firmar. 2, un acuerdo de dar los 50.000 millones de dólares para Ucrania. Y tercero, un acuerdo para asegurar las sanciones para también afectar a los países que ofrecen ayuda a Rusia. Eso va a ejercer una presión económica en Rusia. Esto va a crear también una base muy sólida para el éxito de Ucrania. Hace 2 años y medio, Putin empezó la guerra con Ucrania y ha sido terrible para el pueblo ucraniano, que ha sido tan valiente. También ha sido una muestra para el mundo. ¿Dónde nos encontramos con Ucrania? Estamos por la soberanía, libertad en contra de la tiranía. Estados Unidos y los países del G7 están listos para contestar diciendo que sí, estamos unidos y diremos sí una y otra vez que estamos con Ucrania. Muchas gracias. Ahora le paso la palabra al presidente Zelensky.
Y como les comentaba, Rusia advirtió que habrá medidas de represalia dolorosas contra los países del G7 después de que aceptaran prestarle dinero a Ucrania usando los beneficios de las inversiones rusas congeladas. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso dijo que se trata de una iniciativa ilegal que amenaza con desequilibrar completamente el sistema financiero y crear crisis catastróficas. Se trata de unos 50.000 millones de dólares que se entregarían para fin de año, aunque el desembolso no sería inmediato. La mayor parte del dinero congelado está en bancos europeos y una parte más pequeña en Estados Unidos. Y la respuesta del Kremlin llega después de que, como lo habían adelantado en el primer día de actividades, los líderes de los países integrantes del G7 reunidos en Italia acordaran otorgar a Ucrania un préstamo respaldado por los recursos congelados de inversiones rusas. Un primer día de conversaciones en el encuentro en el que este viernes también participará el Papa Francisco. Javier Romero con los detalles de la jornada. Veamos. El primer día de reuniones del G7 ha terminado con un acuerdo económico de ayuda a Ucrania por valor de 50.000 millones de dólares. Se espera que para realizar ese pago se usen los activos rusos congelados a raíz de las sanciones económicas que se decidió tomar tras el inicio de la invasión a Ucrania. Estuvo presente el presidente Zelensky, quien compareció con Joe Biden en una rueda de prensa para hablar de este paquete de ayudas económicas, pero esta no fue la única cuestión que se afrontó en este primer día de reuniones del G7, porque también se habló de la crisis en Oriente Medio, de los desafíos del cambio climático y también de los problemas de África, concretamente de la migración de África hacia Europa. En todo caso, se espera que a lo largo de los próximos días se realicen muchos encuentros bilaterales a nivel diplomático, que pasen por aquí muchos otros líderes como el presidente de Turquía, el presidente de Brasil, el primer ministro de la India o incluso el Papa Francisco, quien el viernes debería pasar por el G7 para hablar de los desafíos éticos de la inteligencia artificial. Para CNN, Javier Romero, Roma.